Tensión es lo que se vive, la palabra que define la situación entre Irán y los Estados Unidos en este tercer día de negociaciones, o en estas terceras negociaciones, perdón, es lo que quise decir. Vamos a conectarnos con Farid Kanhat, él es analista internacional, se conecta con nosotros para darnos un poco de luces sobre lo que estamos viviendo en este momento. Farid, gracias por recibir nuestra comunicación, bienvenido a DNews. Gracias, buenas tardes. Farid, hoy el mundo vuelve a mirar a Medio Oriente con tensión real. Estados Unidos pues está presionando, Irán dice que va a reaccionar, estamos ante una estrategia de presión con todo el movimiento que está haciendo Estados Unidos, o son solamente los preparativos para una posible guerra. ¿Cómo lo ve usted? A ver, parte del problema para determinar lo que estaría a punto de ocurrir es el hecho de que la narrativa estadounidense sobre el programa nuclear iraní ha ido cambiando constantemente. Primero, en marzo del año pasado, Tulsi Gabbard dijo que Irán no estaba construyendo armas nucleares, es la directora nacional de inteligencia. El gobierno de Trump decidió no creerle a su propia comunidad de inteligencia y dijo que sí las estaba construyendo y que había que atacar para impedir que lo consiguiera. Atacaron y dijeron que habían destruido el programa nuclear y 7 meses después están amenazando con volver a atacar un programa que presuntamente estaba extinto. Está también el tema de si Estados Unidos se va a conformar con una capacidad limitada de enriquecimiento de uranio o si no va a aceptar que Irán tenga capacidad de enriquecer uranio. Y está el tema de si al asunto nuclear se le añaden las consideraciones en torno al apoyo iraní a grupos irregulares armados como Hezbollah y su programa de misiles balísticos. Entonces la gran pregunta es cómo delimitar aquello que tenemos que analizar, y lamentablemente Trump ha dicho tantas cosas disímiles que es difícil saberlo con toda honestidad. Ahora, Estados Unidos ha movilizado el mayor despliegue que ha dado el despliegue militar desde el 2003. Esto es un mensaje militar, político, de Washington hacia Irán y también hacia sus aliados, ¿cree usted, para presionar? Sin duda, como usted decía, esto no ha ocurrido desde 2003 y en 2003 un despliegue mayor fue el preámbulo de una invasión. Dicho eso, aquí no hay una gran capacidad de fuego, pero no una gran capacidad para un eventual desembarco anfibio. En ese sentido, creo que podemos descartar una invasión terrestre, pero la flota existente puede servir para cualquier propósito, desde un ataque limitado para, digamos, forzar la mano de Irán en las negociaciones, hasta un ataque de gran envergadura que podría tener como propósito el derrocamiento del régimen. Yo creo que ese último objetivo probablemente sea peligroso, no solo porque no creo que sea probable, sino que el único escenario en el que creería que el régimen pudiera caer es uno en el cual sobrevendría el caos y una posible guerra civil, fuga de refugiados, etcétera. Lo que no creo que vaya a ocurrir es un cambio de régimen para que exista uno más favorable a los intereses estadounidenses, como ocurrió en Venezuela. Ahora, si hablamos de estrictamente de poder militar, hablemos solamente estrictamente de poder militar, ¿qué tan capaz sería Irán en este momento de resistir un ataque de los Estados Unidos? A ver, lo primero que habría que tener en cuenta es que aquí no hay ni por asomo paridad de fuerzas. Estados Unidos tiene un gasto de defensa que es más de 100 veces el gasto de defensa iraní, tiene armas nucleares, Irán no las tiene, tiene 12 bases, según el Council of Foreign Relations, 12 bases en la región con hasta 40.000 hombres, Irán no tiene base de su territorio, fuera de su territorio, perdón. Entonces, no estamos hablando de paridad de fuerzas. Lo que le da capacidad de disuasión a Irán no es su poderío para destruir el arsenal militar norteamericano, sino su capacidad de dañar la economía de Estados Unidos y sus aliados, por ejemplo, impidiendo el paso de buques petroleros por el estrecho de Hormuz o atacando industria petrolera en la región. Ese es el poder de disuasión de Irán, no el que tenga capacidad de combatir, por ejemplo, en mar abierto con la flota norteamericana. Eso precisamente era mi siguiente pregunta. Eh,
preguntarle por qué esta confrontación directa con Estados Unidos tendría consecuencias económicas globales que son inmediatas. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Y especialmente en la energía y en los mercados. Va a depender de cómo responde Irán. Primero, de qué tan limitado sea un ataque norteamericano por oposición a una guerra de más largo aliento, pero también va a depender de cómo responde Irán. Depende de Irán si intenta o no bloquear el estrecho de Hormuz, solo necesitaría minarlo o atacar buques petroleros con lanchas artilladas y pequeños submarinos, y si decide lanzar misiles contra objetivos económicos en la región, industria petrolera del Golfo Pérsico, por ejemplo. Estados Unidos podría derribar la mayoría de esos misiles, pero si algo nos enseñó la guerra de junio del año pasado, es que Irán tiene la capacidad de saturar las defensas antiaéreas, tanto de Israel como probablemente ahora de Estados Unidos, de manera tal de que cuando menos alguno de los misiles logren filtrarse, y con que unos pocos logren filtrarse, el daño sería mayúsculo. Ahora, Farid, hablemos un poco sobre los aliados de Irán. Hablamos de China y hablamos de Rusia. Ambos han dicho pues que ya China por una parte ha ofrecido la venta de armamento y Rusia pues ha dicho que va a favorecer también. ¿Cómo vemos esta compenetración entre los tres polos importantísimos a nivel mundial? China, Rusia e Irán. Rusia tiene el problema obvio de que la mayor parte de su arsenal militar está destinado a la guerra en Ucrania. Ujú. Y en ese sentido su capacidad de distraer fuerzas para apoyar un aliado a miles de kilómetros de distancia es limitada. Lo hemos visto ya en dos ocasiones. Armenia con Azerbaiyán. Armenia, mientras tuvo un respaldo ruso, pudo contener la amenaza militar de Azerbaiyán. Cuando Rusia se involucró en la guerra de Ucrania, Azerbaiyán finalmente logró derrotar a Armenia y apoderarse de Nagorno-Karabaj. Lo vimos en Siria. Hace una década el régimen fue salvado por la intervención rusa, pero el año pasado Rusia ya no tuvo la misma capacidad para intervenir en favor del régimen de la dictadura de Bashar al-Assad. Entonces Rusia creo que tiene capacidades limitadas para proyectar poderío en Irán. China tiene mayores capacidades, pero vender armas recién ahora para, por ejemplo, misiles antibuque Sí. a Irán probablemente sea muy poco y muy tarde. Pero claro, China sí tiene más interés aquí que el que tenía, por ejemplo, en Venezuela, porque Irán es un abastecedor de petróleo para China más importante que Venezuela. Pero si se llega a cerrar el estrecho Hormuz, también van a sufrir países como China, que importan petróleo de esa región. En ese sentido, esa sería una salida de última instancia para Irán, porque o ataca selectivamente buques, o si decide cerrar el estrecho en su conjunto, va a perjudicar también a algunos de sus aliados. Farid, China acaba de publicar imágenes satelitales en donde se ven aviones F-22 de los Estados Unidos que han sido captados, tomadas por sus satélites. Ahí vemos, compartimos en parte de las imágenes. Estos son los satélites chinos, en donde se ven 11 cazas furtivos cuyo desarrollo costó 67.000 millones de dólares y el único propósito era ser invisibles. Están catalogados y distribuidos en redes sociales como pues ahí vemos China está en este momento mostrándolo y los está publicando. Ahora, le pregunto, ¿el uso de los satélites chinos para fotografiar los movimientos de Estados Unidos podrían ser de ayuda en este punto para Irán? Sin duda, recordemos que en el caso de Venezuela, Estados Unidos o destruyó los radares y centros de información venezolanas Sí. o interfirió con su señal. En ese sentido, tener una fuente de información en tiempo real que Estados Unidos probablemente no se atrevería o no podría destruir, perdón, sería importante para la labor de inteligencia iraní, sin duda. Farid, estamos ante el último intento de evitar una guerra histórica. Le pregunto con relación a la tercera ronda de negociaciones que se está realizando desde el día de ayer. Estamos ante el último intento de realizar una guerra histórica.
o estamos frente al inicio de un nuevo equilibrio mundial que estaría marcado por la confrontación continua? Bueno, Trump no ha sido, digamos, tímido al decir que él probablemente no tendría problema con un mundo dividido en esferas de influencia, en donde la principal esfera de influencia de Estados Unidos sería el hemisferio occidental y en menor medida la cuenca del Pacífico, pero que Europa, por ejemplo, quedaría a manos de los aliados de la OTAN de ese continente. Y en Medio Oriente también la idea era que eventualmente fueran los países de la región los que se encargaran de estos temas. Yo, sin embargo, lo que me temo es que aquí Trump puede estar cometiendo un error de cálculo. Trump no inició ninguna guerra en su primer mandato, no porque no tuviera vocación belicista necesariamente, sino porque temía las posibles consecuencias de una guerra que se saliera de control. Lamentablemente parece estar envalentonado por las acciones en junio del año pasado en el propio Irán y las acciones en enero de este año en Venezuela, que resultaron un éxito mayor de lo que cualquiera hubiera podido prever. Y entonces este es un Trump más, digamos, proclive a usar armamento, digamos, a usar la fuerza La militar fuerza para lograr militar. objetivos. Yo me temo, sin embargo, que Irán tiene una capacidad de respuesta que Venezuela nunca tuvo y que Estados Unidos podría aquí finalmente cometer un error de cálculo. ¿Usted ve más probable un acuerdo de último minuto o un error de cálculo que, como dice usted, termine detonando el conflicto? Si hay un acuerdo de último minuto, no va a depender de mi respuesta a la primera pregunta. ¿Qué quiere Donald Trump? Si Donald Trump se limita al tema de la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán y pone en segundo plano el tema de los misiles, que en mi opinión Irán no va a negociar, no va a quedar indefenso ante posibles ataques israelíes como le pasa hoy en día, por ejemplo, a Siria, aunque pudiera negociarse el tema de la ayuda a grupos irregulares armados, podría haber espacio para una negociación, pero la gran duda es qué quiere Donald Trump. Y como sugería la revista The Economist recientemente, incluso Trump parece tener esa duda. Farid, ya para finalizar, le quiero hacer una última pregunta. ¿Podría un ataque estadounidense detonar frentes simultáneos de ataques desde el Líbano hasta el Golfo Pérsico entre los aliados de Irán? Si es un ataque generalizado que dure días o semanas, sí, sin duda. Si es un ataque limitado, probablemente no. Muchas gracias, Farid Kahat. Exactamente así es el apellido. Farid Kahat, analista internacional. Gracias por abrirnos luces sobre la situación que estamos viendo y siguiendo paso a paso en este convulsionado mundo y en este convulsionado tiempo que nos ha tocado vivir, Farid. De nada, gracias. Gracias a usted.